Queremos celebrar a las mamás, queremos agradecerles, festejarlas, hacerlas sentir un tiempo agradable. Creo que es muy importante que la Iglesia del Señor en este tiempo, sobre todo en estos tiempos, se dedique a situaciones como esta, no desde un punto religioso, sino desde un punto moral y familiar. Pues vivimos en un tiempo en donde hay madres que deciden, bueno, no quiero tener este bebé, no quiero tener este niño, así que voy a ir a una clínica de la mujer especial y voy a dejar que un médico licúe a mi hijo. Esa sería la expresión más exacta. Sé que se oye muy terrible, créanmelo que verlo es muchísimo más terrible. Y lo que le pasa al bebé es espantoso. Pero esas son las cosas que estamos viviendo ahora. Tal como dice nuestro Señor Jesucristo, hablando del final de los tiempos, el amor de muchos se enfriará. Y eso tiene que ver también con las madres. El amor de muchas madres se ha enfriado, el amor de muchas mujeres se ha vuelto piedra. Lo suficiente como para, bueno, no me es conveniente para mi carrera, así que voy a decidir matar a este bebé. No es conveniente para mi trabajo, para mi familia, así que voy a decidir matar a este bebé. Ese es el tiempo en el que vivimos. Y por eso es la discusión de que si se mata, si no se mata. Sí, sí se mata. La Biblia dice que sí se mata, es así. Y ya, es un asesinato. No nos vamos a dedicar a ver en qué momento o en qué lugares donde aparece eso, pero es un asesinato. Vivimos en ese tiempo, así que es bueno, es bueno resaltar ese amor de madre. Ese amor de madre creo que lo han recibido directamente de Dios. Es una partícula, es una luz, es una lumbrera especial que recibe toda mujer. Las que todavía no son madres también lo tienen. Ahí está palpitando, ahí florecerá cuando ya llegue su momento. Así que es bueno aprender de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que habla el Señor sobre las madres? El amor de madre nunca se va a acabar. El amor de madre no terminará jamás. El amor de madre no mira si es bueno o si es malo, si le va bien, si le va mal, si es una mala persona o es una buena persona, quien yo he procreado, quien yo he tenido, simplemente sigue el amor. Como aquella madre que le guardaba la pistola al ladrón porque tenía tanto amor por él y no quería que nada le pasara. Aquella madre que da testimonio acerca de su hijo, no, mi hijo no hacía daño a nadie, solo le robaba a la gente. Era un Robin Hood de nuestro tiempo, pero él no era malo, él era una buena persona, él era como Robin Hood. El amor de madre, ¿será que la expresión es ciego? A veces no se da cuenta hacia dónde van, pero es que así es el amor. Y no existe mayor expresión o no existe nadie que lo plasme mejor que la palabra de Dios. Por ejemplo, tenemos el caso de una madre que se llama Rispa. Esta madre era concubina del rey Saúl y Saúl había hecho muchas cosas malas, mucho daño. Si lo quieren ver ustedes, está en el capítulo 21 de Segunda de Samuel. No lo voy a ver yo y ahora no lo vamos a ver. Esta mujer tenía sus hijos de parte del rey Saúl. Lo que sucedió es que Dios maldijo la tierra a causa de los males, a causa de la envidia y el pecado del rey Saúl, con lo que había hecho con un grupo de personas que se llaman los Gabaonitas. Entonces David fue a hablar con los Gabaonitas y ¿qué podemos hacer para que ustedes ya queden en paz, para que la venganza sea saldada? ¿Qué podemos hacer? Bueno, dennos de los hijos de Saúl o de los descendientes de Saúl, dennos para matarlos, dice. Y entre estos descendientes estaban los hijos de Rispa. Mataron, colgaron a los hijos de Rispa, los dejaron ahí colgados, al igual que otros descendientes de Saúl. ¿Y qué fue lo que hizo el amor de esta madre? A mí me sorprende, pero eso es el amor de una madre. Me sorprende, es increíble. Esta mujer se puso a cuidar los cadáveres de sus hijos. Esta mujer puso ahí como una especie de lugar, de lecho, donde ella pudiera estar y pasar el tiempo al lado del cadáver y de los cadáveres de sus hijos, cuidando que no llegaran
los cuervos, las fieras, las bestias, a comerse esos cadáveres. Y así pasó un mes, 2 meses, se piensa aproximadamente fueron 6 meses, hasta que tuvo compasión el rey David y Dios quitó la maldición, vino nuevamente lluvia, entonces fueron a enterrar estos cadáveres. Pero qué interesante esto. Ustedes tal vez se preguntarán por qué aparece eso en la palabra de Dios. No hay nadie que pueda expresar de la mejor manera como la palabra de Dios el amor de una madre que viene de Dios, que viene de lo alto, que ha sido dado por Dios, pero está en medio de este mundo tan malvado y tan perverso. Me sorprende el amor de esta mujer Rispa porque creo que habla de cualquier mujer, lo que haría cualquier madre por sus hijos. Hayan hecho algo bueno, hayan hecho algo malo, yo lo voy a cuidar, yo voy a dar mi vida por ellos. Pueden matarme a mí antes que a ellos. Por eso dije hace un momento, el amor de muchos se ha enfriado y en eso se incluye esto. Se incluye el aborto, la legalización. Es que no son bebés, es que no son niños. No hay problema en matarlos, no hay problema en asesinarlos, pero la palabra de Dios dice que sí. ¿Qué está en el corazón de una madre para que elija a este sí lo quiero y a este elijo matarlo? ¿Qué está en su corazón? ¿Qué tiene que haber ahí? Ahora les he hablado de Rispa, pero hay otra madre. Hay una madre muy especial. Su nombre es Ana. Acerca de ella vimos sus palabras, porque son sus palabras. La leímos en el primer libro de Samuel, capítulo 2. La historia de Ana es así. Ella estaba casada con un hombre que se llama Elcana. Y este hombre tenía dos mujeres, Ana y Penina. Penina tenía varios hijos y Ana no tenía ni un solo hijo. No le había dado hijos a su esposo. Lo que sucedió era, o lo que sucedía era, que la otra mujer, Penina, atacaba mucho a Ana, molestaba mucho a Ana, irritaba mucho a Ana. Ana quería tener un hijo, Ana necesitaba tener un hijo, hacía todo el esfuerzo posible, se molestaba, su esposo se daba cuenta, incluso su esposo le decía, ¿no te valgo yo más que muchos hijos? ¿No es mi amor mayor que el de muchos hijos? El Cana, el esposo, él amaba mucho a Ana, aunque no tenía hijos, pero la amaba mucho, la amaba más que a la otra. Pero la otra era la que tenía hijos, la otra era la que tenía descendencia, la otra era en su tiempo la que llamaban de bendición. Porque en el tiempo de la Biblia, en esos tiempos, una mujer que no tenía hijos era una mujer que tenía una maldición. Y eso creía Ana. Creía que tenía una maldición. Así pasó el tiempo hasta que ya no pudo más, fue a pedir delante del Señor, delante del templo de Dios, delante de su presencia, que le diera hijos, que necesitaba hijos. Y lloraba y clamaba y se esforzaba, rogándole a Dios que le diera hijos. Se acerca al sumo sacerdote de su tiempo y entonces le dice, lo que le estás pidiendo al Señor, que el Señor te lo conceda. Pero vete ya, apártate. Como el sacerdote había dicho que le concedía a Dios todo lo que le había pedido, entonces ella se fue contenta, se fue alegre, se fue con esperanzas. Sabía que Dios le iba a conceder eso que le había pedido y así lo hizo. De ahí es que nace Samuel, este gran profeta, el último de los jueces, el último de los grandes gobernantes, guiados por Dios, dirigidos por Dios, básicamente el primero de los profetas. Aquel que ungió a David, aquel que ungió a Saúl, aquel que hizo tantísimas cosas por el pueblo de Israel, vino de esta madre, de esta que ya era madre aun cuando no tenía hijo, por esa gran necesidad que tenía. Ahora aquí viene la situación. Cuando a Ana se le concede el tener un hijo, ella dice solamente va a estar por un tiempo conmigo, unos cuantos meses conmigo estará y lo voy a entregar a Dios. Era una promesa que ella había hecho. Si tú me das un hijo, le dice a Dios, si tú me das un hijo, yo lo voy a consagrar a ti todos los días de su vida. Será para ti todos los días de su vida.
Pasaron los meses en que ella estuvo con su hijo cuando era muy pequeño, ya cuando había crecido un poco, fue con su esposo, fue con toda su familia. Aquí está el hijo que yo le había pedido a Dios. Tomen en cuenta cuánto había pedido a Dios ese hijo, cuánto había necesitado ese hijo, esta mujer, cuánto había clamado, cuánto había llorado por ese hijo. ¿Le habrían culpado a ustedes si ella hubiera dicho, no, mejor me lo voy a quedar? ¿Le habrían tomado en mal que ella hubiera dicho, no, no se lo voy a dar a Dios? Ustedes que conocen el amor de madre, ustedes que han vivido el amor de madre. Pero Ana había hecho una promesa a Dios. Y bajo esa promesa, bajo ese juramento, ella había recibido bendición de Dios, fue a entregar a su hijo al templo de Dios, para que le sirviera, para que fuera más de Dios que de ella, para que conociera y amara más a Dios que a ella. Y esta es puesta como una madre ejemplar. ¿Por qué? Y esta es la lección. Les pregunto, ¿les están entregando sus hijos a Dios? ¿Le entregaron sus hijos a Dios? ¿Es para ustedes más importante Dios que las cosas de este mundo, incluso que sus hijos? Y aquellas que ya en un futuro serán madres, ¿se están disponiendo de esa manera? ¿Están pensando en esa forma? Mire, el amor de madre nunca se les va a borrar. Ahí va a estar. Y van a perdonarlo todo y van a amar con todas sus fuerzas y van a decir qué lindo es mi hijo, qué linda es mi hija, aunque no, pero está bien. Ahora, esta es la pregunta. Por eso hablé de Rispa al principio. ¿Quieren ser como Rispa? ¿Les gustaría ser como Rispa o les gustaría ser como Ana? ¿Les gustaría ser esa madre que su amor solamente sirvió para cuidar el cadáver de sus hijos? ¿Les gustaría ser esa madre que no los educó, que no les enseñó el camino de Dios y que simplemente nacieron de la misma forma como en pecado y en maldad como fue y lo hizo Saúl? Toda su casa tenía que ser exterminada porque toda su casa era rebelde, excepto la casa de Jonatán, hijo de Saúl. Él había hecho pacto con el rey David, por eso a ellos no los tocó, pero de los demás descendientes de Saúl, mátenlos, no sirve. Consideren esto, si su amor por sus hijos de verdad es tan grande, y sí es tan grande, ¿por qué no llevan sus hijos a Dios? ¿No saben que al estar con Dios están mejor en cualquier lugar y en cualquier situación? Ana no le quitó su amor a su hijo. Ana no se despidió de su hijo. Cada año subían al templo. Ella cada año subía a hablar y a ver a su hijo. Cada momento tenía ella para hacerle ropas especiales, vestiduras especiales. Y al estar con su hijo, imaginen de qué hablaban, en qué se ponían a pensar, qué discutían ellos. Estoy bastante seguro que siendo Saúl pequeño, él diría, mamá, ¿por qué no puedo estar contigo? Mamá, ¿por qué no puedo verte? ¿Por qué no puedo vivir en la casa donde ustedes viven? ¿Cuál sería la respuesta de Ana? ¿Cuál sería el testimonio de Ana a su hijo? Hijo mío,
Por supuesto que yo quisiera que estuvieras aquí, pero yo hice un pacto con Dios porque no podía tener hijos. Pero he visto la gloria de Dios. Le pedí a Dios que vinieras y Él te entregó a mí. Él te entregó a mí, pero te entregó a mí para que yo te diera al templo porque tú eres llamado a ser siervo de Dios. Eres llamado a ser ministro, a ser un líder de este pueblo, a darles la palabra de Dios. No me cabe duda que Ana era una predicadora. No me cabe duda que Ana le dio testimonio a su hijo. Esta es la razón por la cual no puedes estar conmigo. Tú eres un hijo especial, porque Dios te ha tomado para su servicio. ¿Han hecho eso? Les pregunto. Consideren, hermano, la vida ahora es solo vivirla, solo pasarla, ¿no? ¿Cuánto vamos a regresar al tiempo de la fe? ¿Cuándo vamos a regresar a ese tiempo de convicción, a ese tiempo de seguridad? Sus hijos no son cualquier cosa. Sus hijos no son simplemente criaturas. Tienen un alma eterna, tienen un corazón, tienen amor y este amor ha venido de Dios. De la misma manera que ustedes han recibido ese amor de madre, lo han recibido de Dios. Si alguien dice, bueno, yo no tengo tanto amor, es porque se ha enfriado. Son las situaciones del mundo, es la convicción del mundo, es lo que el mundo hace. Enfriar nuestro corazón, quitarnos el amor, romper nuestra concepción de la verdad. De tal caso que vivimos como cualquier cosa. Somos lo que sea. Hoy estamos y mañana no. Pero en la palabra de Dios es muy diferente. En la palabra de Dios todos nosotros tenemos una vida eterna. En la palabra de Dios todos tenemos una decisión vital que tomar. Y ni el amor de mi madre me va a salvar de eso, ni los cuidados de mi padre me van a salvar de eso. Solamente si yo tomo mi decisión hacia Dios. Y ahora nosotros sabemos quién ha revelado a Dios completamente. Es su Hijo Jesucristo. Solamente si nos entregamos a Cristo Jesús, podremos conocer la vida eterna. Vean la oración de Ana. Por si tienen sus Biblias abiertas, 1 Samuel, capítulo 2. A partir del versículo 1. Y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensancha sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. ¿Se dan cuenta que desde ahí habla de salvación? ¿Se dan cuenta que desde ahí Dios es quien nos salva? Y cuando llegó el momento, el cumplimiento del tiempo, dicen las Escrituras, Dios envía a su Hijo, nacido bajo la ley, nacido de mujer. Esa es otra madre. Otra madre era María, la mujer más bienaventurada, la mujer más importante, por supuesto que sí. Lo que pasa con nosotros es que no tenemos idolatría sobre ella. Pero esta es una mujer importantísima. De la misma manera que Ana le hablaba a su hijo Samuel cuando era pequeño, de la misma manera María le hablaba a su hijo. ¿Qué dice la Escritura? Dice que María guardaba todas estas cosas, todas las manifestaciones, todos los regalos que le dieron al Señor, todo el testimonio, la manifestación de los ángeles que escuchó de los pastores. Todo esto, dice la Biblia, ella lo guardaba en su corazón, todas estas cosas, meditándolas. ¿Para qué? Para decírselo a su hijo, para enseñarle a su hijo, este es quien eres tú. Este es quien verdaderamente eres. ¿Qué quiero decirles? No les hace falta amor. El amor ahí está. Y todas merecen una felicitación y todas merecen bendición por parte de Dios. Pero la pregunta es, ¿cómo han actuado con sus hijos y qué testimonio les han dado acerca del Señor? Él es mi salvación, dice Ana. Versículo 2. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti.
Y no hay refugio como el Dios nuestro. Ustedes quieren que sus hijos estén bien, ustedes quieren que sus hijos estén bien protegidos, tienen que enseñarles el camino del Señor. Ellos tienen que caminar en relación estrecha con Dios. El único refugio es Dios. No multipliquéis las palabras, dice Ana, de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová. Y a él toca el pesar las acciones. Él le va a juzgar. No sé si lo sabía. No sé si ya está preparado. ¿Ya está preparada? Él pesa todas las acciones. Él nos va a juzgar. Hoy podemos hacer lo que querramos. Mañana no. Vendrá el día en que usted estará delante de Dios. Y en ese día y en ese momento usted dará cuenta delante de Dios. ¿Qué es lo que le va a decir? ¿Qué cuenta le dará a Dios sobre su paternidad, sobre su maternidad, sobre sus hijos? ¿Cuál es el testimonio que les dio? ¿Cuál es la enseñanza? Es esa razón por la cual estamos reunidos y queremos reunirles. Solamente a través de una comunión genuina con Dios podemos caminar y estar preparados para ese momento, estar preparados para el momento de la salvación o más exactamente para el momento de la muerte. ¿Están preparados para la muerte? ¿Usted está preparado, preparada para la muerte? ¿Ha tomado su decisión de entregarle toda su vida al Señor? La oración de Ana sigue con todas estas exaltaciones. Él es el que da a la mujer que no podía, a la mujer estéril. Él es quien le da vida. Él es quien exalta a los humildes. Él es quien da fuerza. Quiere una mejor vida, quiere mucha bendición, quiere una herencia eterna solamente a través de Cristo Jesús. La pregunta es muy lógica. ¿Rispa o Ana? ¿Cómo quiere ser? Rispa no perdió su amor. Rispa tenía el mismo amor de madre que cualquiera, pero lo único que logró hacer fue cuidar a los cadáveres de sus hijos. Y así hay muchas, lastimosamente. Los hijos van a la ruina, a las pandillas, al crimen, a las drogas, a los vicios. El amor ahí está, pero ¿de qué le ha servido? ¿O de qué le servirá? Ahora yo les insto, y especialmente también a quienes todavía no son madres, ya llegará su momento, que tomen el ejemplo de Ana. Y por supuesto hay quienes todavía están criando, tomen el ejemplo de Ana, todavía están a un buen tiempo. Ana le metía a su hijo de que era un niño especial, un niño llamado por Dios, un niño elegido por Dios. Les digo la verdad, esa fue la diferencia de que ese hombre llegara a ser uno de los siervos más importantes de Dios, una madre. Una madre que no simplemente dijo te quiero, una madre que no simplemente dijo te amo, una madre que no simplemente estaba dispuesta a dar la vida, sino que puso a Dios en primer lugar y llevó a sus hijos hacia Dios por sobre todas las cosas. Él es más importante, Él es más valioso. El agrado de Dios sobre Ana fue tan grande que le dio más hijos, 5 hijos más, 3 varones y 2 mujeres. ¿El agrado de qué? El agrado de su fe. Tome en cuenta que no se trata de tradiciones, no es por medio de ritos, no son amuletos. A Dios se le agrada por medio de la fe. A Dios se le agrada cuando creemos y ponemos nuestra confianza en Él. Porque sin fe, dice la palabra de Dios, es imposible agradar a Dios. Tome su decisión por Cristo.
Solamente en Él hay salvación, solamente en Él hay vida, solamente en Él hay paz. ¿Y sabe qué? No tendrá que ser como Rispa. Tendrá un hijo, una hija, hijos que den honor a Dios, que den honor, que sean de bendición para el mundo y que sean de bendición para la eternidad. Lo que quiero, hermanas, amigas, amigos, todos, es que consideremos que no se trata simplemente de vivir y ya. Tenemos que buscar a Dios y tenemos que buscar la sabiduría de Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios de mis hijos? De cada uno de ellos. Cada uno de ellos fue formado por Dios en sus vientres y fue sacado por Dios en el momento indicado. Lo que quiere es que sean hijos de Él, que tengan una relación con Él, que sean sus siervos, que sean ministros, de la misma manera como lo fue Samuel. Así que el Señor les bendiga con esta palabra, que sean muy bienvenidas y que tengan mucho regocijo en esta hora. Espero que no les haya molestado en ningún sentido, no fue esa mi intención. Siempre la palabra de Dios tiene como propósito bendecir, sanar, cuidar y dar paz. Ese es el propósito. Que el Señor les bendiga.